Amigos de Estudio 10 TV, ¿qué tal? Es un gusto poderles saludar a esta hora del día. Bienvenidos a este su programa, un programa donde le traemos temas muy buenos, temas que yo sé, estimado amigo televidente, va a ser de su provecho. Soy William RM y me siento muy contento en esta ocasión de poder presentarles a dos personas geniales que están con nosotros acá el día de hoy. Estamos vía StreamYard y bueno, los vamos a presentar en esta ocasión. Tengo a doña Isabel Villalobos y también a don Mario Machado. Doña Isabel, empezamos por las damas entonces. Saludos, ¿qué tal? Saludos, muchísimas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a todos quienes nos ven y nos escuchan. Es un gusto estar compartiendo en este espacio, qué agradable poder estar con vos, Gracias. con Mario, y vamos a compartir un tema bien interesante, así es que los invitamos a que presten muchísima atención a lo que acabamos a conversar. Don Mario Machado con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal? Tanto gusto. Un gusto, William, estar con ustedes aquí en este lugar tan importante para dar a conocer, ¿verdad? Situaciones temáticas que son de gran relevancia en este tiempo, Perfecto. ¿verdad? Y que desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Como, Claro. como psicólogos, ¿no es cierto? ¿No? Ambos estamos trabajando en la salud mental hace muchísimos años y nos preocupa sobremanera la cenicienta en esta pandemia, Claro. indudablemente, es la salud mental, ¿verdad? Perfecto. Dejada de lado no solamente en algunos países que otros, sino yo creo que en todo el mundo, ¿verdad? En la Sí, mayoría sí. de los países donde la pandemia está golpeando duramente, se está dejando de lado la salud mental y nos estamos enfrentando a una pandemia paralela Sí. que es la pandemia de consecuencias del deterioro de la salud mental. Bueno, yo soy teólogo y psicólogo, y trabajo en mi especialidad, digamos, de la psicología de la salud. Trabajo en lo que son trastornos del ánimo y adicciones, lo que he venido trabajando de muchos años. Sí, señor. También he estudiado bastante la temática como un complemento a todo lo que son los trastornos del ánimo, del tema del suicidio. Eh, Hace tal vez 15, 16, 17 años que lo vengo estudiando. Y yo creo que es un punto muy interesante para tocar un poquito esta noche también, sobre la situación de los trastornos del ánimo y el suicidio Claro. como consecuencia de esta situación que estamos viviendo. Muy bien, mi trabajo específicamente ha sido principalmente más bien con niños y adolescentes, tanto en el trabajo de ansiedad y depresión, conductas autodestructivas, suicidio. He venido trabajando en con diferentes organizaciones, incluso de la mano con el Ministerio de Salud, en la Sí. implementación al protocolo de salud mental, o más bien el programa completo o el Plan Nacional de Salud Mental, que luego se introduce ya lo que es el Plan Nacional de Prevención de Suicidio, que luego se trabaja ya en conjunto con el Ministerio de Educación, que es lo que hoy tiene ya el Ministerio de Educación funcionando. Y bueno, pues hemos venido trabajando ahí de la mano con el Colegio de Psicólogos también, en la comisión de abordaje del comportamiento suicida. En Latinoamérica y en el resto del mundo se está viviendo una situación que es muy complicada desde el punto de vista económico hasta el punto de vista emocional. ¿De qué forma podemos ayudar a esas personas que le están pasando un momento tan difícil, un momento tan tenso? Porque las realidades en las familias son totalmente distintas. Y no solamente acá en Costa Rica, sino en la región, en Latinoamérica y también en el resto del mundo. Bueno, esta es una situación muy compleja porque tal vez es la primera vez en la historia de muchos países, por no decir del mundo, que estamos viviendo algo tan sui generis como es esta pandemia. Sabemos que han habido, por ejemplo, en el siglo pasado, en el año 1918,
una pandemia monstruosa, la famosa gripe española, conocida, Correcto. aunque no nació en España, pero así se conoce, ¿no? Que, como fruto de esa pandemia, 500 millones de personas se infectaron y murieron alrededor de 50 millones de personas. Eh, Sin embargo, la pandemia que estamos viviendo hoy en día es muy particular por la globalización y lamentablemente por la politización que hay de una situación tan abrumadora como es una pandemia, ¿verdad? Que si bien el porcentaje de mortalidad no es tan alto, ¿verdad? Sigue siendo bastante bajo hasta el día de hoy. Eso lo podemos hablar tal vez un poquito más adelante, Sí, porque es importante tocarlo, ¿verdad? sí, señor. Saber que el grado de mortalidad de este virus no es tan letal como otros, pero lamentablemente hay una complicación que es la politización a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, esto viene a complicar enormemente la situación. Por ejemplo, tenemos el Fondo Económico Mundial. Su fundador, Klaus Schwab, nos advierte que se mantendrán las medidas de confinamiento cuando se supere la crisis de la infección, ¿verdad?, de este virus, ¿no? O la pandemia. Estamos hablando de Klaus Schwab, de toda una personalidad, y él dice, no lo digo yo, lo dice él, ¿verdad? Se mantendrán las medidas de confinamiento y encierro para potenciar la tecnología con el fin de automatizar la industria y las empresas al máximo. Entonces, él está viendo que hay detrás de todo esto situaciones políticas y económicas, que si bien estamos soportando una pandemia ya insostenible desde lo emocional psicológico, él ya nos viene, y la Organización Mundial de la Salud ya dijo que posiblemente se extendería 2 años más la situación, Sí, a fines del año 21, sí, señor. algunos están diciendo, ¿verdad? Entonces, dice este experto, vea, interesante, el mantener la distancia entre los seres humanos es algo que se está buscando intencionalmente, lo dice Schwab. Estamos hablando que él es el fundador del Fondo Económico Mundial. Correcto. Vean qué importante lo que estamos tocando. ¿Por qué? Porque él prevé que para el año 2030, 2035, el 86% de los negocios, como los Sí, restaurantes, el 75% de los trabajos de comercio al menudeo, por ejemplo, o minorista, y el 59% en el área del entretenimiento, sin hablar de lo que es la industria del turismo. Para el año 2035 se van a colapsar en ese porcentaje. Imaginemos nosotros lo que va a ser para ese año, ¿no? La pérdida de empleos, la don Mario, situación económica. de hecho que Ujú. precisamente estaba escuchando un día de estos en las noticias. Ellos dicen que se están reinventando y que esa va a ser la única forma para que estas empresas puedan salir a flote. Porque usted bien lo dice, se vive una situación económica fuerte para los negocios. Así es, pero hay ciertos detalles que no debemos descuidar, como por ejemplo, Sí, señor. las empresas en el área de los restaurantes, de comida, que están sobreviviendo son las grandes cadenas. El problema es que los restaurantes pequeños, lo que aquí en Costa Rica se llama las sodas, por Oh, sí, ejemplo, ¿no? sí. No están pudiendo sobrevivir. Quienes están medio saliendo adelante o reinventándose son
las grandes cadenas comerciales, ¿no es cierto?, de alimentos, de comida, ¿no?, al público. Y otra cosa más, se están reinventando, pero también a un costo muy elevado de eliminar personal, Sí, ¿verdad? Porque la automatización va a impregnar todos los sectores industriales y increíble. económicos, Sí, ¿verdad? La gran mayoría. Entonces, lo que ve este especialista es qué va a suceder. Aquí mismo en Costa Rica, los comercios de comida pequeños prácticamente no pueden sobrevivir ya no pueden. por los Correcto. alquileres. Es imposible, Sí, ¿verdad? Y las comidas, digamos, las grandes empresas, cadenas de restaurantes, tienen un sistema hasta propio de personas que llevan la comida a la casa, ¿verdad? sí, Eso es importante también, ¿no es cierto, no? Pero las pequeñas, digamos, empresas o restaurantes tienen que despedir el personal o están con el personal, pero a un cuarto de tiempo, sí, muy, muy, ¿verdad? muy limitado. Muy limitado. Sí, Entonces, todo esto, estamos hablando de una cuarentena que ya son 6 meses, medio año, y si esto va a seguir, lógicamente, ahora se va a notar más que nunca después de estos 5 o 6 meses el golpe económico. Ahora se va a comenzar a sentir, ¿verdad? definitivamente. Y otra cosa importante también, los pequeños negocios, las cantidades, cuando uno va por la ciudad, de locales que están cerrados, Sí, que se alquilan o que se venden. ¿Por qué? Porque los pequeños negocios ya no pueden, ni siquiera para los alquileres, ¿verdad? definitivamente es una situación bastante dura, muy, muy difícil para muchas familias, para muchos negocios que también pues han tenido que cerrar. Doña Isabel, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, en este momento, si los adultos estamos sufriendo las consecuencias de todo esto que estamos viviendo, porque es una crisis mundial Sí, señora. y nos ha tocado vivir a todos algo nuevo, totalmente diferente, en el camino vamos construyendo las herramientas necesarias para sobrevivir. Eso lo estamos haciendo como adultos. ¿Qué pasa entonces con los niños y qué pasa con los adolescentes? Que esa es mi área, pues donde más trabajo, porque vemos entonces niños y adolescentes que creíamos nosotros preparados para esta nueva normalidad en donde la virtualidad, en el caso de ellos, es como lo normal, ya de por sí pasaban mucho tiempo pegados al Internet, a las redes sociales, entonces nos parecía que tal vez ellos no tendrían ningún problema con esta nueva forma de comunicarnos y de enlazarnos, ¿no? Pero no es cierto, no es cierto. La práctica nos dice, la experiencia del tiempo de estos 6 meses, lo que me dice es que no es cierto que los chicos estén tan a gusto con la comunicación a través de estos medios tecnológicos, que ellos sí necesitan de sus iguales para salir, para pasear, para ir al mall o a alguna tienda o actividad de grupo, porque necesitan sus pares, necesitan sus iguales. Miran a los adultos y principalmente los niños miran a los adultos buscando respuestas. ¿Qué está pasando? ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿No? Hay un interrogante que se da con muchísima ansiedad, ansiedad que se ve reflejada a veces incluso el cuerpo sufriendo, y ahí veníamos a estos chicos o chicas que se cortan la piel, que eso viene sucediendo hace tiempo ya, pero que es en este momento en donde se intensifica, porque acá no estamos hablando solo de lo que está pasando en este momento, sino que se desencadenan situaciones de tiempo atrás, es decir, aquí sale a relucir situaciones de conflicto que ya se venía, que ya la familia tenía, pero entonces ahora vemos a una familia toda junta en la misma casa, Claro, no están acostumbrados tanto tiempo a estar juntos y esto evidentemente va a traer consecuencias importantes si en los adultos ya de por sí, con muchísima más razón en los niños y adolescentes.
¿cómo pueden los padres de familia sobrellevar esta situación con los niños? Qué complejo la pregunta que haces, William. Qué complejo porque a veces queremos como tener algo concreto que decir Sí. como forma de receta. Esto no es posible. Creo que acá es donde viene, lo comentaba con Mario hoy, acá Ujú. es donde viene toda esta capacidad del ser humano de sobreponerse a las situaciones difíciles, pero como esta es diferente y es nueva para todos, cabe la posibilidad de que papá o mamá digan a los hijos, no sé qué hacer. Y esto lo digo porque se pretende que el adulto lo sepa todo. Se pretende y se espera socialmente que el adulto esté muy bien ubicado, sepa qué hacer y qué responder en momentos de crisis. Acá Claro, estamos hablando de una crisis que es sí. para todos, ¿no es cierto? Entonces, se vale, vamos a ver que eso es el aporte que quiero dejar aquí muy claro, se vale que los papás puedan decir a sus hijos, no sé qué va a pasar. ¿Cuándo va a acabar esto? No sé, no sé cuándo va a acabar. Vamos a tener que hacer algunas actividades que de repente no son tan bonitas, que no nos agradan, como conectarnos por el Internet para las clases virtuales, porque así es, eso hay que hacerlo. Claro. No podemos simplemente brincarlo o decir, ya no quiero porque tengo pereza. Bueno, vamos a ver qué hacemos con esa pereza, ese cansancio, ese agotamiento, lo tenemos todos. Y los papás de repente están también teniendo trabajo de forma virtual, entonces por ahí hay una paridad. Bueno, el hijo hace sus tareas y el profesor está del otro lado de la pantalla, igual mamá hace lo mismo y mira que esto no es fácil, con los chiquititos a veces es un poco más difícil porque hay que estar cerca de ellos. Claro, no es lo mismo una Mm, familia con hijos pequeños, claro. no es lo mismo una familia con hijos adolescentes o no es lo mismo una familia que está viviendo esta crisis con adultos mayores o con personas con discapacidad. Entonces vamos a tener una gama de posibilidades yo no sé si reinventarse es el mejor término porque lo escucho mucho esto, porque es por un lado la Claro. posibilidad de aliarse la familia para salir adelante, Sí. pero es que está la contraparte, la dificultad de la familia de vivir todos tanto tiempo de la convivencia en un mismo lugar al cual no están acostumbrados y viene lo que se está dando en este momento, por lo menos en Costa Rica, un alto índice de violencia intrafamiliar precisamente porque no sabemos convivir tanto tiempo juntos. Entonces, esta situación además se agrava por los altos índices también de intentos de suicidio. Las personas ya no están pudiendo con esto nuevo. Precisamente, vamos a ver, se da mucho en adolescentes, los intentos de suicidio se dan más en chicas, en Mm, mujeres, en el varón se da más el suicidio consumado. Pero lo que estamos diciendo es que la imposibilidad de entender esto como una nueva normalidad que se va a quedar por mucho tiempo, ¿no? Con nosotros, nos quita precisamente la posibilidad de un contacto cercano, porque lo que tenemos es un distanciamiento social, claro. que es un distanciamiento físico que es muy necesario, entonces se nos está cortando la posibilidad de esa cercanía física. No es lo mismo la pantalla. Los chicos me lo dicen en la consulta. No es lo mismo verte a través de la pantalla que verte de frente en el consultorio, porque hay una relación física que se Se corta. soltó, se corta, Mm, ¿no? Entonces, y en cambio los papás los tienen más bien ahí pegaditos, que claro. no era lo usual, no era lo que acostumbraban. Y ni se diga la dificultad de los docentes también No, doña para Isabel. esto. Y Sí. ahora, bueno, como usted dice, ahora están los papás más cerca, ¿verdad? Ahora están haciendo la labor de maestros, si se puede decir de esta forma. Entonces, el asunto se complica más. Sí, sí, se complica más porque además papá y mamá no son docentes Ujú, y no son psicólogos tampoco, porque claro. entonces nuestra sociedad siempre le enmarca, sobre todo si es una mamá sola, ¿verdad? Que una buena cantidad de mamás solas viendo a sus hijos, criando a sus hijos, eh, dicen a veces, ¿verdad? Bueno, yo soy mamá, soy papá, soy psicóloga, no, eso es imposible.
Yo invitaría a las mamás a que sean mamás, ya con eso es suficiente y mucho, Sí, diríamos. sí, 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 ya, sí, sí. ya solo eso es demasiado. Entonces, este estrés que viene de afuera, que te nos impone que tenemos que hacerlo todo perfecto y darlo todo, pues eso es lo que invito a que lo cuestionemos un poco y vayamos pensando en que tenemos que Sí. relajarnos un poco, aceptar que tenemos miedo, que esto nos asusta, que nos asusta a todos y que tenemos que juntos aprender a manejar esto. Es una gran presión. Y, don Mario, agreguemos esto, que las personas Ujú. están sin trabajo, sin empleo. Sí, Los sí, padres están pasando una situación exactamente. complicadísima, que están pues, buscando trabajo. Hay algunos elementos que mencionó Isabel, sumamente importantes que tenemos que profundizar, ¿verdad? A la fuerza aquí, porque la gente que nos ve tiene que reflexionar y pensar en esto, ¿no? Eh, por ejemplo, en Estados Unidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que es una agencia federal, La CDC. acaba, sí, Ujú. acaba de decir que una cuarta parte de los jóvenes entre 18 y 24 años están pensando en suicidarse, ¿no? El riesgo de suicidio, la ideación suicida, se ha elevado a nivel exponencial. Lo Claro. dice un centro federal de investigación, de control a nivel federal, ¿verdad? Nos está llamando la atención poderosamente. Esto para reforzar lo que decía Isabel, pero también yo quiero mencionar algo sumamente importante, y es que los adultos eh, tenemos el derecho también de no saber, de no saberlo todo. Me decía hace un rato Isabel que algunos piensan, algunos profesionales piensan que los adultos tenemos que tener autocontrol, tenemos que tener respuestas, tenemos que saber qué hacer. Y yo creo que eso es imposible en una situación como la que estamos viviendo, como la que nunca hemos vivido, que los adultos sepamos qué hacer. Imagínense los niños y los adolescentes. Entonces necesitamos lugares, espacios como este, de su programa, por ejemplo, donde de alguna manera se pueda transmitir un mensaje o se pueda poner en contacto con la gente, digamos que en este momento, digamos, los padres de familia, que tienen tantas preguntas o están tan angustiados, ¿verdad? Isabel decía, se vale no tener todas las respuestas. Claro que sí. Somos seres humanos que estamos viviendo una situación lamentablemente impuesta, nosotros no la buscamos Claro. y necesitamos algo fundamental, el contacto humano, el hablar, aunque sea por internet, no importa, pero que un padre de familia diga, yo estoy desesperado porque no sé qué Ujú. decirle a mi hijo, ¿verdad? Me hace unas preguntas que yo mismo no tengo respuesta. Entonces ese padre o esa madre angustiada, vean qué interesante ustedes. Sí, señor. La Universidad de Boston dice que hizo un estudio, ¿no? En estos meses, dice que más de la mitad de los adultos presentan serios síntomas depresivos y de trastorno de ansiedad. La Universidad de Chicago, vea, qué importante este dato, dice que el 71% de las mujeres entrevistadas manifiestan tener síntomas depresivos serios y el 56% de los varones. Es decir, los adultos están, ¿verdad?, en una crisis y ellos necesitan en primer lugar buscar ayuda para luego poder ayudar a sus propios hijos, Sí, señor. ¿verdad? Porque los docentes no lo van a hacer, nosotros los psicólogos podemos hacer un poquitito, pero los que más van a poder ayudar a sus hijos son los mismos padres. Ahora, decía Isabel algo importante, el aumento de la violencia. Esto es algo, es una pandemia, ¿no? Yo le decía a Isabel, Lamentablemente. hay que tener en cuenta también algo que no se habla, las crisis de pareja que este encierro está provocando.
Este confinamiento está provocando las separaciones, la violencia física, psicológica a nivel de la pareja también. Entonces, el gobierno, los medios privados, los canales de televisión, no sé, las redes sociales, Claro. abrir oportunidades. ¿Para qué? Para que de alguna manera la gente necesitada de hacer preguntas Sí. tenga la oportunidad de ponerse en contacto tal vez con algún trabajador de la salud, sobre todo algún especialista, porque es el tema de hoy, ¿verdad? Las de salud mental, ¿no? ¿Qué hacer? Sí, no, y lo que usted decía, para terminar este punto, ¿verdad? Claro. Yo tengo pacientes que eran dueños de restaurantes, que lo habíamos tocado hace un momentito. Sí, señor. Tuvieron que cerrar, 2 o 3, ¿verdad? Ya no pueden asistir a la consulta. ¿Por qué? Porque no tienen dinero. Están tratando de vender, de hacer comida y venderla de las casas, pero no es lo mismo, Sí, ¿no? ¿Por qué tuvieron que cerrar? definitivamente. Porque perdón, los alquileres y las patentes municipales hay que seguirlas pagando, ¿verdad? Y un montón de requisitos que hay que seguir todavía, ¿no? Entonces, la salud mental de esa familia, ¿cómo estará? Me pregunto yo, ¿no? ¿Cuál será la situación de expectativa? ¿Qué va a pasar? Bueno, tuvimos que dejar el negocio porque no, y ahora la casa, si estamos alquilando, Sí, impresionante. ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Habrá dinero para el otro mes? ¿O no? ¿No? Entonces, y hay situaciones también que a mí me preocupan y es que la gente no tiene dinero para ir a los psicólogos, no tiene dinero. ¿Verdad? Entonces los psicólogos tenemos que hacer algo. Bueno, Isabel y yo ya estamos haciendo, ¿verdad? Ya lo estamos haciendo. No, nosotros Sí, no vamos a dejar a nadie sin consulta, tenga o no tenga, claro. ¿verdad? Nosotros decimos a la gente, bueno, sí, nosotros cobramos porque es nuestra Por forma supuesto. de Sí, sobrevivir, sí. pero si no tiene dinero, eh, no sé, de alguna manera ahí inventa, ¿verdad? Cómo ayudarnos, ¿no? Tenemos un caso muy interesante. Isabel tiene una paciente que la forma en que ella está pagando Ujú. es un servicio que Ujú. nos está dando a nosotros, ¿verdad? Desde su especialidad. Claro, claro. Bueno, Tipo canje. magnífico, ¿verdad? Un canje, un trueque, ¿verdad? Se Sí, sí, vale sí. en una situación como la que estamos. Qué Regresamos bueno, a los ¿no? tiempos pasados. Exactamente, Haciendo ¿no? trueques. Entonces, a mí me preocupa ver al gremio, Sí, es cierto. William, me preocupa el gremio. ¿Por qué? Porque de alguna manera eh, la psicología ha sido de una élite Es cierto. y la psicología tiene que llegar a las masas en un momento como este, ¿no? Martín Baró lo decía, ¿verdad? Sí. Lamentablemente, bueno, ya hace mucho tiempo que murió Martín Baró, pero en aquel entonces, ya en los años 70, él decía, bueno, la psicología es de élites. ¿Quién puede pagar un psicólogo? ¿Quién puede pagar un psicoanálisis? ¿Verdad? Tenemos que reinventarnos, ¿no? Entonces, tenemos que hacer llegar la psicología a toda esta masa de gente que está preguntando, ¿y ahora qué hacemos? Porque no tenemos respuesta para nosotros, para nuestros hijos, ¿no es cierto? ¿No? Mucha gente está trabajando de sus hogares, pero mucha gente no puede, ¿no? No tiene cómo seguir trabajando, cómo Ujú. enfrentar los alquileres, en fin. Doña Isabel, ¿qué consejo le podemos dar a esas parejas que precisamente están pasando por momentos difíciles? Que como bien lo decían, están pasando por momentos de separación, problemas serios, ya sea de dinero, ya sea algún problema emocional, cualquiera de estos problemas. ¿Qué consejo como psicóloga le da usted a estas parejas? Bueno, es que precisamente como psicóloga yo no podría dar un consejo. Más bien, lo que compete en este caso es llamar a la revisión, que la persona revise
a sí misma qué estrategias ha utilizado antes que le han funcionado, pero que se dé cuenta también que necesita una ayuda extra. En este momento todos necesitamos una ayuda extra. Y así como dice Mario, habemos personas que podemos recibirlos, atenderlos, y hay organizaciones que en este momento están brindando servicios de forma gratuita o casi gratuita. Entonces, no se queden solos. Mi recomendación principal, si así tengo que llamarle, sería Sí, no señora. se queden solos, no se queden solas, busquen la ayuda de alguien, pero principalmente que sea un profesional, porque la vecina podría de repente decir que todo va a estar bien y que no se preocupe. Eso no le va a servir de nada a usted que está buscando respuestas en este momento. A mí tampoco me va a servir. Necesitamos adentrarnos en la psique de cada persona para que cada persona descubra y trabaje desde lo que ella o él pueden hacer. Por eso es que no hay un recetario que yo te pueda decir de que todos pueden hacer tal o cual cosa. Claro. Cada uno tendrá las herramientas que a lo mejor en este momento ya no le son suficientes y tendrá que empezar a construir otras a partir de esta crisis, pero son diferentes para cada persona. Entonces yo no podría decir que algo les va a servir a todos. Yo los invito a que busquen la ayuda necesaria. Está bien el amigo, está bien el pastor de la iglesia, está bien el consejero, todos estos son necesarios en este momento. La fe, la oración, todo esto es necesario e importante. Vamos a agarrarnos de todo lo que tengamos, porque en este momento necesitamos de alguna forma asirnos de la artillería pesada. ¿No es cierto? Para crisis pesadas, Claro. artillería pesada, para poder salir adelante. Yo quisiera, hay tanto para hablar, pero a mí me preocupa la salud mental de los pueblos. Y aquí hay un elemento que sería para otros programas que tenemos que hacer, Sí, señor. sumamente importante, y es que los gobiernos no están preocup- preocupándose como ocupándose, como tienen que estarse ocupando de la salud mental. Cierto. Tenemos lamentablemente un enfoque exclusivamente biomédico de esta pandemia. Y se está dejando de lado el enfoque, por lo menos en Costa Rica, la cenicienta de la salud mental. Se Increíble. está haciendo poco y nada, ¿no es cierto? Vean, la revista The Lancet, que es una revista científica que los médicos tienen que conocerse con toda seguridad, pues es muy famosa y que, por cierto, les digo ahora a los trabajadores de la salud que The Lancet está saliendo también en español. Ah, muy bien. Debido a esta pandemia, publicó un estudio que hizo acerca de una epidemia que hubo anterior a esta en el sur de Asia. Entonces, ellos llegaron a la conclusión que una cuarentena de 3 semanas que se aplicó en el en varios países sur de Asia fue devastadora a nivel de la salud mental, por el aumento de la ansiedad y de la depresión. Una cosa importante que decía Isabel, no podemos dar tip como mucha gente da, ¿no es cierto? Por la televisión, por la Claro, radio, ¿no? claro. No podemos dar consejitos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, esto no es cuestión de tip, ni de consejitos, ni de leer un libro de autoestima. Esto es cuestión de hablar, de apalabrar una crisis que estoy viviendo y necesito un interlocutor que sepa oír, ¿verdad? Que sepa escuchar y que sepa más o menos, digamos, los fundamentos, ¿verdad? De lo que es, por ejemplo, una depresión. Es que una persona adulta o un joven o un niño con depresión o con un trastorno de ansiedad no tiene las herramientas como para salir adelante. Estamos hablando que cuando se instala una depresión o un trastorno, por ejemplo, de ansiedad generalizado, la persona no puede, se enclocha. Bueno, es un término que aquí en Costa Rica se Sí, 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 utiliza, que entendemos. significa que se pegó, Claro, ¿verdad? claro. Y ahí necesita ayuda. 3 semanas. Vea el estudio que hizo esta revista. Ahora, ¿cuántos meses llevamos nosotros?
Y en la revista dice algo sumamente interesante y este es el mensaje que yo quiero dejar en esta oportunidad. Sí, señor. La revista dice que los gobiernos tienen que dejar de echarle la culpa de lo que está pasando, digamos, las infecciones, ¿verdad? Que aumentan, al pueblo. Y también ellos tienen que reflexionar acerca de su responsabilidad y dar consejos, dar algunos lineamientos, que sería en otra oportunidad interesante profundizar. ¿Por qué? Porque al Excelente. menos en Costa Rica yo lo que veo es que si el ministro de Salud sale hablando, ¿verdad? Últimamente, al principio tal vez no, pero últimamente, o el presidente, es para hacer un llamado culpógeno a la población, echándole prácticamente la culpa. Y muchas veces lo hemos hablado con Isabel, somos testigos, nosotros salimos y vemos que toda la gente está con mascarilla, los Claro, negocios claro, están cumpliendo con lo que dice el ministerio. es Costa cierto. Rica es un país de gente linda, de gente que no es peleona, es gente obediente. No sé en otros países, pero aquí en Costa Rica la gente obedece. Exacto. Yo sé que hay gente que se porta mal y que hace, Claro. pero son lo Es mínimo. lo mínimo, exacto. Siguen siendo lo mínimo. Aquí en Costa Rica la gran mayoría se ha portado muy bien la población. Pero ¿qué pasa? Los infectados van en aumento y la culpa es del pueblo. Entonces, la revista Lance dice, cuidado con los mensajes que da la autoridad, Ujú. la Es importante. necesidad de comunicación que tiene la autoridad, que la hemos visto tan pobre, al menos en Costa Rica, no sé en otros países, ¿no? Ujú. Tan pobre, con todos los sectores. Y sigo insistiendo, el enfoque, a menos aquí en este país, es biomédico solamente. Falta el aporte de profesionales de otras disciplinas, no solamente la psicología, otras disciplinas. Entonces yo hago un llamado, ojalá, no sé, si pudiera llegar a las autoridades, ¿no? Hay que hacer lo que se pueda para ayudar a la salud mental de los pueblos, Sí, porque esto va a hacer que la gente colapse y no se va a poder, es decir, va a ser más grande el daño increíble. que vamos a ver a futuro como efecto de las depresiones y los suicidios y las enfermedades de somatizaciones físicas también, Ujú. ¿no es cierto? ¿No? Que el mismo virus. Exacto. Entonces, que esto sea como un llamamiento y ojalá que podamos tener otro encuentro como este para seguir hablando Claro de que la sí. temática, Sí, señor. de la importancia de la psicología, de la salud mental, ¿verdad? Que tanto se está descuidando. Bueno, don Mario, pues muchísimas gracias. Yo sé que hay muchísimo que conversar, se queda mucho sobre la mesa, pero ya el tiempo nos alcanzó y queremos escuchar las palabras finales. Las damas primero, don Isabel, Sí, muchísimas gracias por el espacio. a usted. Ojalá que podamos entender que esto es todo un proceso. Ojalá podamos tener más espacios de estos en donde vamos compartiendo más temas. Claro. Hay muchos temas. Aquí fue como a grosso modo lo que está pasando en este momento, cómo lo sentimos. Pero sí, hay mucho que queda en el tapete para conversarlo después. Así es que me encantaría seguir trabajando esto acá. Esto más bien fue como un pequeño conversatorio que tuvimos. Sí. Sí, sí. Don Mario, muchísimas gracias. Muy agradecido. Muchísimas, muchísimas gracias, William. Estamos para servirle, ¿verdad? Y Igual. como trabajador de la salud y en mi especialidad, que es psicología de la salud, me preocupa mucho la salud mental de los pueblos, ¿verdad? Que estamos viviendo lamentablemente esto. Y creo que es un área totalmente descuidada, muy descuidada por los gobiernos, Sí, señor. y podemos hacer mucho si se abren los espacios respectivos. Bueno, aquí están abiertos los espacios para que podamos seguir entonces conversando acerca de la salud mental Bueno, y de ahí todo lo estaremos. importante Sí. acá en Actualidad TV. Amigos, nos despedimos. Muchísimas gracias. Soy William RM desde Estudio 10 TV, tu canal. Muchísimas gracias. Hasta nuestra próxima emisión. Sigan con la programación que le brinda Estudio 10 TV. Hasta luego.